Muy buenos días, comenzamos entonces con la clase de hoy. Como dije, para quienes no estaban cuando empezamos un poquito antes, espero que estén muy bien. Sabemos que estamos en tiempos complejos por el COVID, más de 3.500 casos en 24 horas. Solamente desearles que tanto ustedes, su familia y sus amigos se encuentren bien. Y por nuestra parte vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Voy a comenzar con un pequeño repaso del anterior, no porque no haya quedado claro, sino más bien porque hay una parte que vamos a hablar respecto a la glicosilación en el Golgi, y recuerden que también tuvimos una glicosilación en el retículo endoplásmico rugoso. Hay una pequeña diferencia. En base a eso, para no perdernos, voy a retomar esa pequeña parte de la glicosilación en el retículo y cuál sería la diferencia con respecto a la glicosilación en el Golgi, para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Por eso vamos a hacer ese pequeño repaso, por así decirlo. Entonces, vamos aquí. Aquí comenzamos y como siempre, ustedes han sido de gran ayuda en las clases, de hecho son la parte fundamental, yo soy un simple adorno, soy un acompañamiento, ustedes me ayudan y me dicen, no de esta imagen, pues la puse para tenerla nada más. Pregunta, chicos, cuando hablamos de glicosilación, ¿alguno de ustedes se recuerda qué era el proceso de glicosilación para que no se nos olvide nunca más? ¿En qué consistía? A grandes rasgos. Cuando se le agregaban glucosa a una proteína. Perfecto. Y eso es importante porque cuando agregamos glucosa a una proteína no la agregamos por agregar. Veremos a continuación en la clase que viene que eso tiene un fundamento. Y ya nosotros lo vimos. Por ejemplo, ¿cuáles me podrías decir tú? ¿Qué importancia había? Agregar o no estos glúcidos, glucosa, en realidad oligosacáridos en general, porque recuerda que también agregábamos manosa y N-acetilglucosamina, es decir, no solamente glucosa, pero veo que te acordaste un poco más de la glucosa por una parte en particular. ¿Te recuerdas por qué? Yo me acuerdo que tenía que ver con que se le agregaba la glucosa para ver si la proteína estaba como bien plegada. Perfecto. Y había una proteína que le ayudaba con ese proceso. ¿Te acuerdas que había un ciclo? Había una proteína que, ¿cómo se llama esa proteína? Esa proteína es importante. Ayudaba a ese plegamiento. ¿Se acuerdan? ¿Alguien le puede ayudar? La chaperona. La chaperona, muy bien, muchas gracias Javier, muchas gracias, y eso es verdad. Entonces ya vemos que gracias a la ayuda de Javier nosotros tenemos unas glicosilaciones que principalmente lo que van a hacer van a añadir glúcidos. ¿Y cuáles glúcidos? Ya lo vimos las semanas anteriores, entonces vamos a retomar esa pequeña parte porque en base a eso hay una pequeña diferencia. Y aquí, chiquillos, tenemos lo que estamos hablando. Vamos a tener una proteína y vamos a ver que en esa proteína va a haber una glicosilación. Ojo, glicosilación o glucosilación es sinónimo. Y se le agregan principalmente azúcares, glúcidos. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que ellos lo definen con diferente color simplemente para que sea más entendible. Entonces vamos a tener que van a ver N-acetilglucosamina, que por supuesto es un derivado de la glucosa. También vamos a añadir manosa y también vamos a añadir glucosa en esta parte de acá. Sin embargo, una de las diferencias que va a haber es que en el caso de la glicosilación en el retículo endoplásmico rugoso, esta glicosilación se va a realizar se llama N-glicosilación, porque se realiza en el nitrógeno. N-glicosilación. ¿Por qué digo esto? Porque en el Golgi vamos a ver que también hay glicosilación, pero en el Golgi hay otra glicosilación, además se añade una que se llama O-glicosilación. Entonces, ¿cuál creen ustedes? ¿Dónde se añadirá en ese caso? Si en la glicosilación del retículo esta cadena de glucosa se añade en el nitrógeno y por eso se llama N-glicosilación. En este ¿En caso, el oxígeno? perfecto, muy bien, en el oxígeno. Entonces vamos a tener otra glicosilación en donde en este caso se va a añadir en el oxígeno. Y eso es lo primero que quería partir como diferenciando. Otra cosa que quiero diferenciar es en esta imagen, porque la vamos a usar de apoyo para lo que viene. Recuerden, por favor, que aquí se estaba creciendo, era nuestro péptido naciente, y se iba a añadir esta molécula de este oligosacárido compuesto, por ejemplo, en este caso por la N-acetilglucosamina, las azules eran las manosas, y después íbamos a tener la glucosa. Javier bien se acordó de que la glucosa era importante y nosotros vimos que participaba en este proceso. ¿Se recuerdan que principalmente aquí nos enfocamos en la glucosa, después pasábamos a este proceso
del control de calidad, por así decirlo, el checkpoint que tenemos, y aquí ellos iban eliminando 2 moléculas de glucosa y se quedaban con una en donde después pasaba por el ciclo. ¿Ya? Entonces quiero que se fijen en estas moléculas que están, porque después las vamos a repasar. Y también que se recuerden de esto. Por eso volví acá y les voy a hacer mención a qué me refiero. Y eso es lo que quiero que recordemos para retomar más adelante. Pero sin embargo, nosotros también nosotros quedamos hasta el retículo liso y tenemos que hablar 2 minutitos del retículo liso porque en realidad no hubo mayor información, no hay mucha más información de la que vamos a ver acá. La diferencia principalmente entre el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso queda patente acá. Rugoso, ustedes saben que hay ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Pregunta, ¿todos los ribosomas están adheridos al retículo endoplásmico rugoso? La respuesta es no, y espero que no nos compliquemos y nos acordemos por siempre que hay ribosomas libres y ribosomas adosados al retículo endoplásmico. Y en base al tipo de proteína que ellos van a producir, vamos a tener uno u otro, y eso ya lo vimos en las clases anteriores. Entonces, el retículo liso, como lo pueden ver acá, es liso precisamente porque no tiene ribosomas adosados. Y son esta especie de túbulos y también son como cisternas o sacos de esta forma. Son túbulos, por así decirlo. ¿Ya? Y principalmente aquí esto no estaba en el libro, lo bajé a otro lado para tenerlo como resumen para ustedes, que principalmente se basa en las funciones del retículo endoplásmico liso, y son las que ustedes ven a continuación. Participa en la síntesis de lípidos, en la contracción muscular, que ahí es importante, que por el momento no vamos a entrar en detalle porque va a venir el doctor Seriani, el neurobiólogo, quien va a explicar respecto a ese sistema nervioso y sistema muscular. Y vamos a tener también la detoxificación, cuando nosotros consumimos algún tipo de droga o cuando consumimos medicamentos, a nivel del retículo endoplásmico liso se producirá la detoxificación. Y por último, la liberación de glucosa. Recuerden, por favor, que eso pasa cuando la glucosa se almacena como glucógeno. Después podemos realizar un proceso llamado glucogenólisis, donde vamos a destruir este glucógeno precisamente para obtener glucosa. ¿Está bien la rapidez? Estoy hablando muy rápido, lento. Me lo hacen saber, porfa, chiquillos. No, profe, bien. Perfecto, sigamos entonces. Y aquí yo me voy a tener solamente un segundo en lo que es la contracción muscular, solamente para dar un dato que a ustedes no se les puede olvidar, por favor. Y cuando nosotros hablamos de, no sé si han escuchado el término retículo sarcoplásmico o retículo sarcoplasmático, pues bien, esto es el retículo endoplásmico liso, pero que va a actuar a nivel de fibra muscular, de célula muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que dijimos que esto era importante en la contracción muscular, porque principalmente ahí va a haber una acumulación de iones que cuando venga la contracción van a ser liberados. Pero como acabo de decir, esto va a ser explicado en detalle, así que aquí simplemente saber que el retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático no es más que el retículo endoplásmico liso. Se denomina así cuando está en la célula muscular. Y la función principal es almacenar el calcio. Y eso verán más adelante que el calcio cumple un rol fundamental en la contracción muscular. Y antes de continuar, me acordé recién, para que no se me olvide, que la próxima semana, ya el viernes, no este viernes porque es feriado, o sea, es un receso universitario, pero ustedes, lo que sea, no tienen clases, ya deberíamos tener la clase desde Alemania, y tengo que decirles que a ustedes como sección 1, voy a pedir por favor que en vez de la clase sea a las 10:30, si puede ser a las 10. ¿Les complica? No, no. Ya, ok. Sí, porque comprenderán que tenemos que tratar de partir un poquito antes. Con Alemania tenemos 6 horas de diferencia. Después de ustedes, tenemos que hacer una pausa y viene la sección 2. Por lo tanto, en Alemania el profe va a terminar como a las 9 de la noche. Así que eso es para que estén atentos, por favor, que solo por esta vez, hasta el momento, yo voy a enviar lo de la reunión, pero vamos a empezar a las 10 de la mañana y no a las 10:30. Una pequeña diferencia. En realidad deberíamos partir a las 10:15, pero siempre nos corremos o hacia adelante o hacia atrás. Eso es un servicio también de utilidad pública para que lo recuerden, por favor, ya de antemano, pero obviamente les voy a hacer llegar la información. Y eso es lo que teníamos que hablar
con esta pequeña parte para que nosotros nos quedara relativamente claro. Y lo otro, para también anexarlo con lo que viene, es, aquí hay una imagen que me sirve para explicar esto, es que obviamente nosotros vamos recapitulando, nosotros vamos a estar en el retículo endoplásmico rugoso, donde obviamente vamos a tener ribosomas adosados y se va a producir la síntesis de proteína. Luego vamos a tener una comunicación directa con lo que es el aparato de Golgi, que nosotros ya lo vimos, en donde vamos a ir por una parte cis, ingresamos por el cis y vamos a salir por la parte trans. Y posteriormente, dependiendo del tipo de molécula que nosotros englobemos en estas vesículas, que van a estar acá, vamos a tener vesículas que van a ir hacia los lisosomas, hacia la membrana, o hacia el exterior principalmente. Entonces, esto es como más o menos general. Una vesícula dependiendo. ¿Y por qué digo dependiendo? Porque lo vamos a ver a continuación. Esas glicosilaciones no son azarosas, ni no son porque sí. En base a las glicosilaciones que se realizan desde el retículo endoplásmico rugoso y también que continúan en el Golgi, esas son las señales que le dicen a una vesícula, ok, esta vesícula la vamos a enviar para que forme los lisosomas, que veremos a continuación qué es lo que son. Esta vesícula que está acá la vamos a enviar para que vaya a ser parte de la membrana. Van a ser proteínas de membrana. Y esta vesícula con esta X-glicosilación va a ser exocitada. Entonces, eso es lo que quería recalcar para que lo tengamos claro. Vamos entonces a comenzar. Eso es lo que lo vamos a unir con lo que viene ahora. Profe, ¿Sí? Dígame. el tema, me confunde un poco el tema de cuando separó el retículo y el aparato de Golgi con la glucosilación. O sea, la primera parte cuando se le agregan los oligosacáridos, eso está en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? Parte en el retículo endoplasmático rugoso y por eso volvimos atrás. Parte, ya, te lo voy a explicar bien para que no quede, si hubo una complicación no me supe explicar bien quizás. Entonces, partimos en el rugoso porque recuerda que la síntesis de proteína parte en el rugoso para las proteínas que son sintetizadas en ribosomas adosados a retículo. Que quede claro eso. Parten ahí. Luego van a pasar al retículo endoplásmico de Golgi. Si se requiere que haya más glicosilaciones, pues bien, en el Golgi se van a hacer, pero algunas como la N-glicosilación parte en el retículo endoplásmico rugoso. Después estas vesículas viajan al Golgi y dependiendo de qué tipo de proteína o qué tipo de moléculas nosotros queremos producir en estas vesículas, van a seguir sufriendo modificaciones que es las que veremos a continuación. Pero tú estás en lo correcto, parten en el retículo endoplásmico rugoso, para que no quede duda. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Si tienen dudas, me preguntan nada más. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a la que viene. Aquí estamos. Ya, entonces, y por eso yo quise como dar una pequeña introducción. El aparato de Golgi nosotros ya vimos la semana pasada en qué consistía, y aquí tienen una imagen de microscopía electrónica que es un poco más complicada de ver, pero aquí les explicamos que la cara cis y la cara trans, la diferencia ya la saben, es principalmente cuando llegan las moléculas desde el retículo endoplásmico rugoso. Espérenme un segundo, hay alguien que creo que tiene una pregunta. Al parecer no puedo ver el chat si estoy compartiendo pantalla. No, no puedo. Ok, la pregunta es si los retículos son el Golgi son los únicos que pueden generar vesículas. Sí, sí, eso es correcto. De hecho, desde la membrana nuclear se va a producir el retículo endoplásmico rugoso primero, y luego este retículo endoplásmico rugoso es el que va a comenzar todo el proceso de la producción de vesículas. Vesículas que recuerden van del retículo rugoso al Golgi y del Golgi van a diferentes zonas, ¿ya? Sigamos entonces.
Esta, si no me equivoco, o me estoy confundiendo. Espérenme un segundo. No, era esa. Esta era. Entonces, bueno, esa era la estructura que nosotros ya la hemos visto. Esta es otra imagen donde vemos que el Golgi funciona de esta forma. Recuerden, por favor, que aquí vamos a tener el retículo endoplásmico rugoso, que precisamente va a llegar la vesícula al Golgi de esta forma y va a continuar pasando por todas las cisternas. Y esto también como a modo de reforzar lo que pasa, vamos a tener las vesículas que por favor van a ver acá, que van a venir desde el retículo endoplásmico rugoso, se van a contactar con la cara cis del Golgi, luego van a empezar a avanzar por la zona intermedia hasta llegar a la cara trans del Golgi. Aquí también se producirán modificaciones, que es lo que vamos a ver. Dijimos que aquí en retículo endoplásmico rugoso, como su compañera bien preguntaba y aclaramos, partían las glicosilaciones, pero acá también van a haber modificaciones de estas vesículas. Entonces vamos a ir desde la zona cis, la zona intermedia y la zona trans, generando algunas modificaciones o glicosilaciones que vamos a ver a continuación, una en particular. Y luego, esta vesícula, dependiendo de la glicosilación, recuerden que la glicosilación es una especie de, no es una especie, es una señal. Esa es la importancia que tiene las glicosilaciones. Ya son, uno dice, ya, le agrega solamente glucosa, le quita glucosa. No es tan simple como eso. Recuerden, por favor, que como hablábamos con Javier, esa simple añadidura de glucosa, 3 moléculas, que posteriormente va a venir una enzima que va a retirar 2 y deja una, ese simple paso de dejar solamente una molécula de glucosa es tan crítico que es una señal para que la proteína que se está produciendo entre a combinarse con la chaperona y para que vea todo este checkpoint si realmente está bien plegada o no. Es decir, esto tan simple, entre comillas, que parece que es añade una glucosa o quita otra glucosa, pues son problemas, son procedimientos críticos en la producción de una proteína. Y ustedes también se recuerdan que cuando estas proteínas eran mal plegadas, podían generar, y fue una pregunta de prueba que espero que la hayan respondido bien, y generaban moléculas mal plegadas, como los priones, que preguntábamos qué eran los priones, y si ustedes conocían ejemplos de enfermedades producidas por priones, y yo esperaba que, como lo hablamos en clase, hicieran alusión a lo que es la enfermedad de las vacas locas, o en los humanos Creutzfeldt-Jakob, si es complicado decirlo, pueden haber también nombrado Alzheimer. Entonces, si se fijan, las famosas glicosilaciones, que parece algo tan simple como añadir una glucosa o quitar otra, no es tan así, es un proceso fundamental, ¿ya? Entonces, y luego aquí, obviamente, como ya dijimos, pero reforzamos y no se nos olvide, debido a estas glicosilaciones, vamos a tener vesículas que van a ir a formar los lisosomas, otras vesículas que se van a ir a adosar a la membrana, u otras que van a ir precisamente a producir la exocitosis. ¿Y por qué me fui a la imagen anterior y partí con lo de los colorcitos? Era por esto. Porque aquí, en el aparato de Golgi, también hay glicosilaciones. Y por favor, aquí espero que se tomen un minuto mientras ustedes analicen esta imagen, y mírenla por favor, y ustedes como siempre tienen mucha motivación y son capaces de interpretar esta pequeña imagen completa, más o menos en qué consistiría. Les doy un minuto para que lo analicen y me dicen después. Ok. ¿Alguno de ustedes nos ayuda a construir este conocimiento como lo hacemos de costumbre? ¿En qué consiste este proceso? ¿Alguien puede ayudar o se complicó la cosa? Otra vez se están quitando, por ejemplo, algunos azúcares, como la manosa, para ir Perfecto, añadiendo otros, como perfecto, la N-acetilglucosamina, perfecto, sí. para al final terminar agregando la galactosa y el ácido oxálico.
Eso es lo que nosotros... Eso, sí, eso es. La imagen se explicaba muy bien por colores. Y gracias, Javier. Lo que queremos acá con esta imagen es precisamente graficar eso, que nos demos cuenta que vamos a tener moléculas que, fíjense por favor, a medida que van pasando por las diferentes partes del Golgi, porque aquí parte en el cis, luego se sigue en el cis medial, 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 llega al trans, y las distintas modificaciones que se producen no son las mismas. Si se dan cuenta que dependiendo de la ubicación de las cisternas donde se produzca esto, van a producirse X modificaciones. Pero comencemos primero con la modificación número 1. ¿Se recuerdan que anteriormente les mostré que habían 3 moléculas de glucosa? Después quedaron 2 y después, si se fijan, ya aquí no entró la glucosa. Aquí tenemos solo la N-acetilglucosamina que teníamos en el retículo endoplásmico rugoso, por eso partí con eso. Estas son las mismas moléculas que venían desde el rugoso, pero tenemos la N-acetilglucosamina, la misma cantidad que teníamos en el rugoso, la misma cantidad de manosas que teníamos en el rugoso, pero aquí ya actúa una manosidasa. ¿Y qué es lo que hace una manosidasa entonces? Elimina moléculas de manosa. Si se fijan, acá habían 7, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Actúa esta enzima en la parte cis del Golgi, a la entrada, e inmediatamente le elimina alrededor 1, 2, 3, 4, 5, le elimina 2 moléculas de manosa. Luego sigue esta molécula avanzando, entró aquí, ahora va a la zona medial, sigue avanzando, y a medida que avanza por esta parte, van produciéndose más modificaciones. De nuevo, ahora sí, actúa una transferasa de N-acetilglucosamina. ¿Y cómo lo saben? Porque precisamente aquí había solo manosa y de repente apareció aquí una N-acetilglucosamina. Actuó una transferasa, es decir, transfirió una N-acetilglucosamina. Y todo el resto sigue sin modificaciones. Posteriormente, de nuevo, y así sucesivamente, fíjense, va a la zona Golgi, en la zona medial, y ahora, de nuevo, ¿qué pasó aquí? Una manosidasa removió una manosa. Y así sucesivamente. Fíjense, por favor. Conclusión de la imagen. En el Golgi se producen distintas glicosilaciones. Sí, se van a añadir o quitar moléculas de acuerdo a la zona del aparato de Golgi donde esta vesícula va a ir atravesando. Hasta que finalmente, por ejemplo, vemos modificaciones que acá aparecen algo nuevo, como galactosa, y también aparece fructosa, y también aparece ácido ciálico. Y miren, por favor, finalmente terminamos en la parte del Golgi trans con algunas proteínas que son modificadas de esta forma. Resumiendo, cada parte del aparato de Golgi se van haciendo modificaciones diferentes. Por eso quería que repasáramos con la primera parte para quedar claro con esto. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Todo bien con esta imagen? ¿Clara la explicación? A grandes rasgos era más como ver la diferenciación y el proceso, pero el tema de detalles de la transferasa y eso también hay que aprendérselo. Aquí igual me interesa que sepas que hay dos, y sí, en esta parte sí. No te voy a pedir que te aprendas cada una de ellas, pero sí, si yo te digo una manosidasa, yo creo que no sería muy complejo de saber qué hace una manosidasa, porque recordemos que una enzima se le pone el sufijo asa sobre el sustrato sobre el que actúa, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Una colagenasa, ¿sobre quién va a actuar? ¿Mm? Sobre el colágeno. Sobre el colágeno, perfecto. Entonces, si en una prueba le pregunto una manosidasa, ¿sobre quién va a actuar? Me tienen que saber decir que es sobre una manosa. Y Bueno, lo importante es que, si bien puede sonar un poco complicado, pero si se fijan, los nombres en este caso son súper fáciles de aprender, porque si yo nombro la transferasa 1N-acetilglucosamino, ¿qué es lo que hará? Transferasa, transferir. Ok. Todo bien, ¿ok? Sigamos entonces. Resumiendo, hay varias modificaciones, se añaden, se quitan, etcétera, y en base a eso la vesícula va a ir a diferentes lados, como ya lo hemos dicho anteriormente, y ahí tiene una pequeña explicación que obviamente ya la di, pero ustedes la pueden repasar en su casa. Y aquí lo otro que quiero reforzar, la diferencia entre N-glicosilación y O-glucosilación. Acá arriba
tenemos una N-glucosilación porque, si se fijan, la cadena de carbohidrato o de glúcidos se añadió a la N. Por eso, al nitrógeno, por eso se llama N-glicosilación. Por otro lado, como bien dijo su compañera, ¿qué pasa? ¿Por qué O-glicosilación? Porque precisamente se va a añadir en el oxígeno. Ahora, si vamos un poquito más al detalle, nosotros también lo vimos cuando se estaba formando el péptido naciente. Cuando hablamos de una N-glicosilación, esta cadena se va a unir al aminoácido asparagina. Y cuando hablamos de una O-glicosilación, en este caso, esta cadena de glúcidos se va a unir al oxígeno presente en la serina o en la treonina. Pero resumiendo, diferencia entre N-glicosilación y O-glicosilación creo que nunca más se nos puede olvidar. Nitrógeno y oxígeno respectivamente. Otra cosa importante de decir es que nosotros en el retículo, en el Golgi, perdón, también se va a producir la síntesis de glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos, que fue una pregunta de prueba, ¿o no? ¿Se acuerdan? Pregunta, ¿alguno de ustedes se acuerda de algún glucosaminoglucano? Deme un ejemplo de un glucosaminoglucano que nosotros vimos, ya sea en clase o que también lo vimos en el paper que leyeron en español en ese caso. Vamos, sé que se acuerdan, ayúdenme. Glucosaminoglucano. Les tengo mucha fe, como siempre. ¿Nadie? No, por favor. Ok, nadie entonces. Un ejemplo de un glucosaminoglucano era un ácido hialurónico. Ácido hialurónico, correcto. Ácido hialurónico es un ejemplo de un glucosaminoglucano. Y por favor no se lo olvide nunca más que cuando hablamos de un proteoglucano es este glucosaminoglucano unido a proteína. Pero también fue pregunta de prueba, así que deben habérselo sabido desde antes. ¿Ok? Sigamos entonces. Y con respecto al movimiento de estas estructuras a través del Golgi, hay dos tipos de teorías. Esto está en el CAR, que hoy día voy a subir junto con un paper que vamos a hablar más rato. Voy a subir el libro. No le pueden decir a nadie, así que vamos a subir el CAR, en donde hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta, no hay una definición de cuál de estos métodos es el que se produce. Pero vamos por partes. Tenemos primero el modelo de transporte vesicular. De nuevo, retículo endoplasmático rugoso, se van a producir las vesículas, van a ir al aparato de Golgi, y desde aquí, fíjense, van a ser las vesículas las que se van a ir moviendo entre uno y otro. Y por eso se llama transporte vesicular. Pues bien, hay otro modelo que también está en discusión y que es el modelo de maduración de cisterna. Recuerden que estas son las cisternas, una cisterna, dos cisternas, tres, etc. A eso se le llama cisterna. Y en este caso, si se fijan, ellos proponen que vamos a tener una maduración, es decir, todo este complejo es el que también es capaz de moverse. Este complejo está, por ejemplo, inmaduro, madura, y al madurar se mueve. Está aquí, madura un poco más y se mueve. Eso es la diferencia entre un modelo de transporte vesicular y un modelo de maduración de cisterna. Es decir, en este modelo, como ustedes se fijan, el compartimento es transitorio, está en un estado inmaduro, por así decirlo, y cambia gradualmente a otro estado, y por eso se le llama de maduración de las cisternas. Pero no es más que eso. Hasta el día de hoy, en complejidad, no se sabe muy bien cuál de los dos están en discusión. Y como ya funciones del aparato de Golgi, ya las vimos, pero aquí están más remarcadas, principalmente la glicosilación o glucosilación, y si bien nosotros hablamos de proteínas, aquí por eso mismo lo pongo también de lípidos. Por eso recuerden que tenemos las glucoproteínas, pero también tenemos los glucolípidos o glicolípidos, que también se producen a este nivel. También, como vimos, va a haber una selección y destinación de las moléculas. Como les dije, va a depender de estas glicosilaciones si la vesícula va a ir a membrana, si la vesícula va a ir a formar los lisosomas, que es lo que viene a continuación, o si la vesícula va a ir a ser excretada por exocitosis. Por lo tanto, va a haber distribución de proteínas lisosomales, claro, porque en base a lo que dije anteriormente. Y también se produce la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular, como
ejemplo, también podemos nombrar el glucosaminoglucano que acabamos de decir, y en particular, gracias a la ayuda de su compañero, un ejemplo es el ácido hialurónico. Hasta el momento, ¿alguna consulta antes de meternos al lisosoma? Profe, las vesículas que salen de ahí, usted dijo sí a dónde iban, así, pero esos lugares nomás pueden ir, ahí nomás están destinados. Sí, en particular, después de salir de estas glicosilaciones, esas son las partes en las que se describen, que van. Las tres en Sería particular. a la ¿Ya? membrana por A la membrana, exocitosis. son vesículas de exocitosis o también son vesículas que van a formar los lisosomas, que es lo que viene a continuación. Profe, una pregunta. Sí, ¿Esas membranas que salen del Golgi siempre son de clatrina? O sea, ¿están recubiertas por clatrina? no, recuerda que nosotros vimos que habían otras moléculas también, solamente que aquí no entramos en detalle en eso, pero ¿te acuerdas cuando hablamos del retículo? Habían no solamente clatrina, estaban dos más, ¿cuáles eran? No, sí sé, pero, o sea, que usted había dicho que, no me acuerdo el nombre, pero había dicho que era, por ejemplo, del retículo al Golgi, salía con un tipo y Oh, después del Golgi Mm, Eso es hacia afuera correcto. salía con clatrina, por eso le preguntaba yo. Sí, cuando tenemos movilización de vesícula a nivel de Golgi, aplican las mismas reglas que para la anterior, al retículo endoplásmico, vamos a tener las COP1, las COP2 y las clatrinas, que van a estar funcionando, las tres. Ah, ya. Ok, todo bien entonces. Vamos a continuar con lo que es los lisosomas, que ya vimos que una de las opciones en que estas vesículas eran marcadas con estas señalizaciones, con estas glicosilaciones, era irse a los lisosomas. Y cuando hablamos de lisosomas, permítanme mover esto, nosotros vamos a tener organelos como los que ven acá, en donde primero que todo debemos saber que no todas las células tienen la misma cantidad de lisosomas y no todos los lisosomas son del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos prácticamente 9 o 10 lisosomas, 1, 2, 3, 4, etcétera, y pueden ver que son de distinto tamaño, de distinta forma, es decir, todos más o menos son redonditos, pero unos más alargados que otros, no son exactamente iguales. Pero los lisosomas, lo importante que tienen que ver y que no se nos puede olvidar nunca, que tienen que ver con la digestión celular. Aquí se digieren moléculas, se digieren proteínas, se difieren también organelos que veremos a continuación, en donde lo más importante es que obviamente para hacer eso, en el interior del lisosoma hay enzimas lisosomales. Y aquí, por supuesto, por ejemplo, o lisosómica, hay un ejemplo de algunas enzimas. A grandes rasgos, por ejemplo, nosotros podemos ir a algunas proteasas. Si es una proteasa, ¿va a actuar a qué nivel? De proteína. De proteína, exactamente. Si es una proteasa, va a actuar a nivel de proteína. Y por ejemplo, ya ahí vimos que tenemos una colagenasa que va a tener como sustrato el colágeno o la colágena, como le llaman acá. ¿Ya? Si, por ejemplo, tenemos una lipasa, va a actuar a nivel de los lípidos. Si tenemos una fosfolipasa, va a actuar a nivel de los Profe, fosfolípidos. Y si tenemos una manosidasa, como ya dijimos, va a actuar a nivel de manosa. Dígame. lo de digestión celular se refiere a como destruir tanto células, proteínas o algo más, o modificar, o es como... Yo me he dado cuenta que Antonia, porque siempre que me pregunta Antonia, es porque me pregunta lo que viene después. Va siempre un paso más adelante, va un poco más rápido. Porque, o sea, no me sé tu cara, pero la voy ya como que me he dado cuenta que cuando yo estoy explicando así, me dice, ¿eso significa esto? Y ahí la respuesta que te doy yo es, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Y Ya. lo que tú dices lo vamos a ver a continuación. Y lo vamos a ver aquí. ¿Cuáles son las funciones del lisosoma primero? Y después te vamos a explicar. Tiene que ver con la degradación de sustancias, de sustratos, de moléculas. Y recuerden, por favor, que estas son sustancias que pueden ingresar a las células. Y nosotros tenemos distintas formas de ingresar por endocitosis, por supuesto, pero dependiendo del tamaño de la molécula que va a ingresar, nosotros podemos discriminar, y ustedes de seguro se acuerdan de sus clases de pregrado, iba a decir, de colegio, De la media. de la media, de la media, donde ustedes tienen la fagocitosis o la pinocitosis.
Favo significa comer en latín. Favo, comer. Pino, beber. Ahora ustedes dirán, ¿qué comer o beber? ¿Qué quiere decir? Si la molécula es muy grande, va a ser fagocitada, tiene que ser comida. ¿Ok? Si la molécula es más pequeña, por así decirlo, puede ser entrar por pinocitosis y va a ser bebida. Esto lo hacen los científicos para que obviamente ustedes lo pueden recordar. Fago, comer, pino, beber. ¿Ok? Y principalmente aquí nosotros en estos procesos pueden actuar, por ejemplo, macrófagos, que ustedes saben que cuando las bacterias ingresan a tu cuerpo, los macrófagos son capaces de comerse, de engullirse a estas bacterias y de esta forma las destruyen, ¿ya? Por eso literalmente se la comen, la engullen. Y vamos a ver para responder a la pregunta de Antonia, si no me equivoco, en donde aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo nosotros tenemos un proceso conocido como autofagia, en donde aquí vamos a tener todo esto que está acá, esta membrana grandota que estoy yo recubriendo aquí, esto es un lisosoma. Y este lisosoma está engullendo a una mitocondria y a un peroxisoma. Fíjense. Y obviamente, una vez que lo engulle, que lo encierra en esta membrana, lo va a destruir. ¿Ya? Entonces lo que va a aparecer, esta gran membrana va a recibir el nombre de autofagolisosoma. Autofagolisosoma. ¿Ya? Para que no se nos olvide. Autofagolisosoma. Este es un proceso que la célula realiza y que debe realizarlo como una forma de hacer un recambio. Esto es normal. Por ejemplo, ustedes saben que las mitocondrias se usan bastante en algunas zonas del cuerpo, por ejemplo, en una fibra muscular. Entonces el desgaste que hay es muy grande. Entonces requiere que haya un recambio. Entonces va a venir esta mitocondria, va a ser dispuesta en esta membrana grandota. Entonces vamos a tener ahí un autofagolisosoma. Y como ejemplo, aquí dice mitocondria 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Esto me recuerda a mí una señal que finalmente las mitocondrias, como ejemplos, algunas de estas se recambian cada 10 minutos. Es decir, cada 10 minutos viene un lisosoma, la engloba, la encierra en esta membrana y la degrada. ¿Por qué? Porque precisamente cumplió con su ciclo, ¿no? Y ya no tiene más que hacer y vamos a recuperar las materias primas para seguir funcionando. Aquí tenemos otra explicación para reforzar lo que nuestra compañera preguntaba. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Respondiéndole a ella y a todos ustedes, aclarándoles que vamos a tener nuevamente aquí, vamos a tener el retículo, generó algún tipo de proteínas que después se unieron a mitocondrias, por ejemplo, lo que sea. Vamos a tener la mitocondria ya formada. Tenemos la mitocondria formada, esta mitocondria ya está muy desgastada, no está cumpliendo bien su función y va a ser encerrada por una vacuola, una vesícula llamada vacuola autofágica. Recuerden que auto es por ti mismo. Y fue también pregunta de prueba. Trasplante autólogo es un trasplante en donde tú mismo tomas una biopsia de ti mismo y te la pones en ti mismo. Auto es de sí mismo. Entonces, aquí hay una autofagia, es decir, hay una forma de comer algo, pero desde el interior de nosotros, que es una mitocondria. Vamos a englobarla en esta vacuola. Fíjense, por favor. Luego, recuerden que algunas vesículas iban a formar los lisosomas. Por eso esta imagen muestra que desde el aparato de Golgi ya al final decidió que esta vesícula no va a ir a membrana, esta vesícula no va a ir a exocitosis, pero esta vesícula va a formar los lisosomas. Y por eso vamos a tener una vesícula lisosómica o un lisosoma. ¿Qué pasa después? Se une esta vacuola autofágica y se une con este lisosoma. Y el lisosoma, como ustedes pueden ver acá, va a ingresar y va a liberar su contenido. Entiéndase por su contenido, enzimas que van a digerir algo. ¿Digerir qué en este caso? La mitocondria. Luego, esto va a formar esta estructura llamada cuerpo residual. ¿Ya? Entonces recuerden por favor que a esta altura ya vamos a tener el autofagolisosoma, que era el mismo que teníamos acá. Toda esta estructura que aquí está rodeando dos organelos, pero acá está rodeando uno, que es la mitocondria. Entonces aquí, de nuevo, el autofagolisosoma, es decir, la vacuola con el organelo que quiere ser degradado, más el lisosoma, autofagolisosoma. Luego esto va a formar lo que se llama un cuerpo residual. Y aquí hay dos vías, hacia exocitosis celular o también cierta cantidad de este material, de estos cuerpos residuales, se pueden acumular.
como gránulos de lipofucsina. Ahora bien, ¿por qué nombramos esto que está acá? Porque esto tiene que ver mucho con el envejecimiento. Si ustedes hacemos un análisis, por ejemplo, esto se produce mucho en el sistema nervioso, si hacemos un análisis del cerebro de ustedes comparado con el mío, debido a mi edad, ya que yo soy más viejo que ustedes, yo voy a tener más de estos pigmentos de lipofucsina, de estos gránulos. Y obviamente esto va a tener consecuencias que son inevitables, son inherentes al proceso de envejecimiento, y eso hará que a medida que avancen los años, ustedes también generen más y más, y obviamente pueden generar algún tipo de enfermedades neurodegenerativas. Pero eso no viene al caso analizarlo ahora, simplemente saber que eso tiene que ver con el envejecimiento celular, cosa que no podemos nosotros revertir. Reforzando aún más, porque sé que es como la parte más compleja y la más interesante que hace el lisosoma, es que vamos a tener esta imagen ya un poquito más grande, si bien está en inglés, ya ustedes se manejan con el inglés, entonces vamos a tener en la autofagia, entonces vamos a tener que una membrana se va a formar y va a engullir a un componente, el cual luego será broken down, destruido por así decirlo. ¿Ya? Entonces vamos a tener un autofagosoma, este es el material de desecho, waste, cellular waste, de desperdicio. I'm wasting my time, estoy desperdiciando mi tiempo, entonces desperdicio celular, vamos a engullirlo en este autofagosoma, vamos a obviamente formar esta vesícula que aquí ya sabemos que se llama autofagosoma, pero luego cuando se une con el lisosoma vamos a formar el autofagolisosoma y vamos a degradar eso. Fíjense al final cómo queda todo ya más degradado. Creo que con toda esta explicación, más lo que hemos hablado, estamos más o menos claros cómo se realiza este proceso y en qué consiste. También tenemos algún tipo de hecho en el cual estos lisosomas pueden estar acumulados en nuestras células en gran cantidad y obviamente ahí vamos a tener un problema de salud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí si hablamos de que hay una ausencia de una enzima lisosómica, que es la glucosa alfa, que al principio pensaban que no tenía mucha importancia y luego se dieron cuenta que esta enzima, si fallaba, si no estaba esta enzima en los lisosomas, se podía producir una enfermedad, que es la que nombran ahí, que principalmente lo que hace es aumenta todo el volumen y la acumulación de estos lisosomas, lo que produce un daño irreversible tanto a células como tejidos. Hasta el momento, chiquillos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que aclarar para ya pasar a lo que es el otro organelo que es más cortito, que es el peroxisoma? Creo que debería estar un poquito claro, lo hemos hecho en conjunto, todo bien. Pero escucho alguna duda, acotación, pregunta. La autofagolisosoma es el proceso en sí, pero también es en sí el momento en el que está unido el lisosoma con, en este caso, la mitocondria. Primero que todo, gracias Paloma por la pregunta, pero vamos a aclarar para que hayan algunas cosas comunes y no nos perdamos un poquito. El proceso se llama autofagia, de comerte a ti mismo. Eso primero que todo el proceso. Cuando hablamos de un autofagolisosoma es lo que se forma cuando tenemos el organelo, entiéndase por el organelo una mitocondria, que va a estar engullida con el lisosoma. A eso se le llama autofagolisosoma. Sin embargo, el proceso completo en el que el lisosoma va a ir a juntarse con una vacuola y va a degradar algo se llama autofagia o comerte a ti mismo. Autofago lisosoma es solo una parte y comprende la unión de este lisosoma con el organelo que va a ser degradado encerrado en una membrana, como la que ven acá y como la que también ven acá. A esto solamente se le llama autofagolisosoma, aquí. Antes no se llama autofagolisosoma. Todo este proceso en el que la célula va a degradar un organelo se llama autofagia. ¿Ok, Paloma? ¿Todo bien? ¿Clarificada la pregunta?
Sí. Pero eso no es la mitocondria. No, es que dijo organulos, así que en este caso es la mitocondria, pero podría ser cualquiera. Claro, podría ser cualquiera. En este caso es la mitocondria, de hecho, como te digo acá, aquí estaba la mitocondria y el peroxisoma. No solamente mitocondria. En este ejemplo, nada más es para degradar organelos o moléculas grandes que pueden venir de afuera. Y tú tienes razón, no solamente la mitocondria. Este es el ejemplo nada más. Al igual que cuando explicábamos la glicosilación con las proteínas, y por eso dijimos al final las funciones, si bien explicamos la glicosilación siempre con la proteína, pero no se les puede olvidar que la glicosilación también ocurre en los lípidos. Por eso tenemos glucoproteínas, pero también tenemos glucolípidos. Solamente que el proceso es el mismo, no vamos a explicar lo mismo con los lípidos, pero pasa. ¿Alguna otra pregunta como la de Paola? Perdón, Paloma, como la de Paloma, que por supuesto la agradecemos porque puede ser la duda de otros que no se atreven a preguntar. Si no hay más dudas, vamos a continuar. Me dicen, por favor. Estamos aquí para aclarar dudas. Veo que no hay más consultas, cualquier cosa. Vamos entonces a los peroxisomas. Los peroxisomas nosotros por supuesto que también lo hemos nombrado en nuestras primeras clases y tiene que ver con un organelo que va a producir el peróxido de hidrógeno. Eso es la función principal. Vamos a tener peróxido de hidrógeno, pero vamos a ver ahora por pasos. Entonces, primero que todo vamos a tener enzimas que llevan a cabo la oxidación de ácidos grasos de cadenas muy largas. Eso es su principal función. También tiene que ver con la síntesis de plasma halógeno. ¿Qué es esto? Es un fosfolípido, que a su vez, y lo describimos acá, es abundante en las vainas de mielina, que recuerden por favor que son las que recubren los axones de las neuronas. Entonces, como dijimos, una de las cosas principales, peroxisoma, es producir el peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo lo va a hacer? Vamos a tener una molécula X, en este momento no la vamos a nombrar, simplemente fíjense por favor que luego va a venir el oxígeno y por lo tanto va a actuar una oxidasa y vamos a producir peróxido de hidrógeno. Pero el peróxido de hidrógeno, lamentablemente, para nosotros es tóxico. Entonces, la parte más importante del peroxisoma viene acá. En el mismo peroxisoma se va a tomar este peróxido de hidrógeno, va a actuar una enzima llamada catalasa y finalmente va a degradar este peróxido de hidrógeno y va a producir oxígeno y agua, que sabemos que son productos que no son dañinos para nuestro cuerpo. Y ahí está la explicación, si la quieren ya ver más escrita y con un ejemplo ya dando un nombre a la molécula sobre la cual pueden actuar. Entonces, el peróxido de hidrógeno obviamente va a estar formado por varias enzimas peroxisómicas que las vimos anteriormente. Una de ellas es una oxidata de urato o la oxidasa de glucolato, y la que ven a continuación, que en este caso la verdad es que no me interesa más allá. Sí me interesa que sepan que es una oxidasa la que viene a producir el peróxido de hidrógeno primero, y también me interesa la catalasa, así que para que lo tengan claro. Y entonces, ¿qué es lo que hacen en una oxidasa? Va a utilizar el oxígeno molecular para oxidar los sustratos, que es lo que hace acá. Entonces, viene la molécula, viene el oxígeno, y va a producir, por medio de la oxidasa, el peróxido de hidrógeno. Pero luego, el peróxido de hidrógeno lo va a tomar una catalasa importante, y va a desdoblar esta molécula de peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Así que por favor, eso es la parte fundamental de lo que es el peroxisoma y cómo actúa. Y aquí están también las funciones, y luego, para reforzar esto, los peroxisomas van a tener enzimas, entre ellas las oxidasas y las catalasas, para que no se nos olvide. Y lo importante es que, nuevamente, vamos a tener un sustrato acá, donde va a actuar una enzima, la oxidasa, que va a producir el peróxido de hidrógeno. Pero posteriormente, y más importante aún, este peróxido de hidrógeno para mi célula es dañino, entonces va a venir una catalasa que va a tomar este peróxido de hidrógeno y va a producir agua y oxígeno.
y por eso, obviamente, como bien dice este cuadro, evitando que la célula se lesione. Ahora bien, hay una cosa importante que, al igual como se recuerdan cuando nosotros veíamos el péptido señal en los retículos endoplásmicos, cuando la proteína se estaba formando, había un péptido señal que se le añadía, que esto le permitía ir hacia un lugar o a otro, al igual que lo que pasaba con las glicosilaciones en el Golgi, que esto le dice a la vesícula y en particular a la proteína que se está formando, que se está haciendo glicosilada, hacia dónde debe ir. También tiene que haber una captación de proteínas en los peroxisomas. Es decir, hay proteínas que tienen que ser enviadas a los peroxisomas y si no, se pueden perder. Entonces ahí nosotros vamos a tener que estas deben tener una señal y así vamos a tener la PTS, que es la proteína de la matriz peroxisómica. Cuando está esta proteína, cuando está esta señal, que obviamente es una proteína, pero actúa como una señal, esta proteína va a ir a la matriz del peroxisoma. Y cuando tenemos la MPTS, esta va a ir a las membranas. Y obviamente, al igual que espero que se recuerden, por favor, cuando hablábamos de cómo participaban las vesículas, ¿se acuerdan de SNER, B corta y SNER T? Que a su vez ellos tenían receptores en la... Espérenme, por favor. Cuando hablamos de SNER, cuando la vesícula se formaba, teníamos las SNER B, que era el SNER de la vesícula, y el SNER T, que era el SNER del tejido diana. Entonces esto le permitía a la vesícula ir y adherirse y quedarse en el lugar que le correspondía en base a estos receptores que se reconocían unos a otros. Pues bien, también acá se han identificado receptores, por supuesto, para las PTS. Es decir, en el lisosoma va a haber una parte específica que se va a unir a esta PTS, que lo que le va a permitir precisamente quedarse ahí y no ir a otro lugar. Son señalizaciones que tienen las células para saber dónde encajar o disponer proteínas. Y eso es lo que tenía que comentarles por el momento. Ahora, ¿tiene alguna duda o vamos a hacer un pequeño descanso? Así que si tienen dudas me las hacen, o de lo contrario hacemos un pequeño descanso de 10 minutos para principalmente ponernos de acuerdo en algo muy cortito. Así que, pero me imagino que quieren descansar. Profe, Dígame. ¿la MPTS se une a la membrana del peroxisoma? ¿O Sí. la... Se une a la membrana del peroxisoma y la PTS solamente se une a la matriz del peroxisoma. Va dependiendo del lugar donde quiere ser adherida, va a tener una u otra señal. Pero con todo respeto, esto no ahondé mucho porque ni siquiera el libro habla más que esto, así que me imagino que para ellos tampoco es muy importante y entra en mucho detalle, así que el libro lo único que nombra es eso. Me pareció interesante nombrarlo como para saber a grandes rasgos cómo una proteína va al lisosoma, cómo se dispone en la membrana o cómo se dispone en la matriz del peroxisoma para después posteriormente funcionar, etcétera. Pero no entran en mayores detalles, no hay más que esto, así que tampoco yo voy a entrar en mayores detalles. ¿Alguna otra consulta? Y bueno, la otra consulta es, yo no estoy dispuesto a seguir si ustedes quieren, descansamos si quieren, díganme por favor, a mí no me complica ni lo uno. No, profe, necesitamos descansar un poquito, yo creo. Sí, todo bien, no hay problema. Está densa la clase. Sí, Vamos a descansar entonces. Vamos a descansar. Como siempre, vamos a dar 10 minutitos para que se relajen, tomen su café y yo también, por supuesto, voy a tomarme mi cafecito. Cualquier consulta ahí me preguntan después. Voy a detener un poco la grabación, ¿ok? Chicos, que descansen entonces, váyanse a reposar un ratito. Nos vemos en 10 minutos. Gracias. Ya, profe. Nos vemos. Bueno, después de esta pequeña pausa, espero hayan descansado. Yo por mi parte le di mi café. Espero que ustedes también lo hayan hecho para despertar un poquito. Y para entrar en calor también, ¿por qué no decirlo? Está un poquito helado hoy. Ahora simplemente quiero que nos pongamos de acuerdo con algo. El tema final que nos va a entrar en la prueba va a ser citoesqueleto. Entonces, tengo una propuesta para ustedes. El punto es que tenemos dos opciones. Preparamos, ya lo hice con la sección 2, ellos me dieron ya su apreciación. Quiero hacer lo mismo con ustedes para ver si están en la misma sintonía. Tenemos la opción de hacer un paper en inglés. Los papers lo tengo acá. Tenemos paper en inglés que
Este es el más interesante, al menos a mi entender, y también a los chicos, así que bueno, eso podemos ver cuál decidimos. O nos vamos o les doy una tarea desde el libro. La pregunta es, como ustedes son adultos, son grandes, son universitarios, están en condiciones de decidir. ¿Qué les gustaría? Yo así me lavo las manos como un Bill Pilatos, entonces preferirían que trabajásemos bajo el paper que está en inglés, opción A. Opción B, preferirían trabajar en base al libro Paniagua del mismo tópico. La ventaja del paper es que está más actualizado, es un paper del 2020. A mí esa parte me gusta. El libro, obviamente, el Paniagua que ustedes tienen, que ya está bastante más antiguo, pero la ventaja o desventaja, de acuerdo como ustedes quieran ver, es el paper, por supuesto, está en inglés y el Paniagua está en español. Así que escucho. Ustedes pueden ponerse de acuerdo ahí, me van diciendo qué más les acomoda, qué les parece la idea, qué les gusta más. ¿Escucho algunas sugerencias? Profe, Sí, dígame. ¿para cuándo sería la lectura del paper? Si fuese un paper. Próxima semana, en el caso de ustedes, para el miércoles. La tarea también sería lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, ya. Sí. Sí, obviamente la ¿Y el idea paper es muy largo o qué onda? depende de qué es muy largo que el paper o el capítulo del libro. El paper. No, el paper. El paper tiene 10 hojas, por lo tanto debe tener como 8 de escrito y los otros son referencias. Es un review, por lo tanto, información. Ah, prefiero el paper. Sí, igual prefiero Yo el también. paper, mejor. Porque un capítulo del Paniagua debe ser re largo. Bueno, y el capítulo del Paniagua va Sí, de yo he visto el libro, son súper largos los las capítulos. 2:39 a las El 2:80. paper. Ok, ya Paper. no hay mayor discusión. Ok, ya. Ok, quedó claro. Los chicos de la sección anterior también decidieron el paper, a pesar de que yo pensé que querían el capítulo porque era en español, pero me parece bueno y Ah, pero así reforzamos el inglés. me parece bien. Me gusta No ese. somos bilingües, así, pues, profe. Sí, ya tenemos doble nacionalidad aquí. Eso, very well, very well. I'm glad to hear that. Entonces, ¿Profe, cuándo va a ser uno en alemán? en alemán ni siquiera yo lo manejo tan No, bien. no me digáis eso. Bueno, di idea, po. No, ahí lo mira. Entonces, chiquillos, bueno, primero que todo aplaudo las ganas de que quieran ir al otro nivel de aprender otro idioma. O sea, me imagino que obviamente vamos a ir paso a paso, pero aplaudo que quieran romper esa brecha, ¿ya? Así que vamos a enviar el paper. La idea del paper es, por supuesto, que lo lean. Nosotros no van a estar solo en el paper, yo voy a estar con ustedes para aclarar dudas, porque esto ustedes ya se dieron cuenta que los papers, si bien yo no pido que me lo envíen con tarea inmediatamente, lo discutimos, aclaro dudas, pero después eso va en la prueba. Ustedes ya lo vieron, con el paper COVID fue parte importante de la prueba, prácticamente 10 puntos de la prueba, si no me equivoco, eran solamente del paper. La matriz extracelular, que también fue un paper, pero en ese caso fue en español, también eran 10 puntos de la prueba, eran en la verdadero y falso, que prácticamente eran todas referidas a ese paper. Entonces ahí ya hay prácticamente un tercio de la prueba en respecto a las tareas que damos. Aquí va a ser lo mismo. Lean el paper, analícelo por favor, tómense su tiempo, eso es una. Así que dicho eso, voy a dejar anotado entonces que yo, en ese sentido, ahora, tengo que hacer algo así que ustedes necesito que lo hagan de esa forma porque no está siendo muy democrático. En la sección 1 se pusieron de acuerdo y me dieron la cantidad de personas que querían el paper. No todos querían el paper, pero de la sección 1... Nosotros somos la sección 1. Perdón, de la sección 2, lo siento, de la sección 2 eran 35 y 28 personas querían el paper. Yo sé que ustedes están organizados por WhatsApp y ahora escuché solamente 2 personas, no sé el resto, entonces por favor pónganse de acuerdo. Voy a dar otra información mientras ustedes se ponen de acuerdo, porque como les digo, sección 2, 35 personas, 28 sobre 35 querían el paper, había una mayoría, pero ahora yo escuché solamente 2 personas, no sé el resto de ¿cuántas son ustedes? Son 31. Así que por favor, creo que Francisca además está aquí, ¿verdad? Nuestra delegada. Sí, profe.
Y como está nuestra delegada, como siempre, voy a abusar de su confianza y de su amabilidad. Por favor, si podría, durante la clase, mientras yo ahora voy a explicar otra cosa, ponerse de acuerdo cortito, ahí que le respondan opción 1, paper, opción 2, capítulo del libro, y me digan 25 personas quieren paper, porque si se da vuelta al revés, aquí gana mayoría. Yo soy bastante democrático. Así que eso es lo primero. Profe, va ganando el paper. Ok, ya, pero después me trata de decir más o menos, tampoco creo que sea específico, pero me dicen más o menos, no, hay más de 20 personas, ok, hay más de la mitad, todo bien. Aquí somos un poquito democráticos y así yo, a lo buen Pilato, me lavo las manos porque yo sé que a algunas personas puede no gustarle el paper y también es válido, pero si hacemos como una vía democrática, no hay mucho que hacer lamentablemente. A no todos les gusta Piñera, pero es nuestro presidente, a no todos les gustará el paper, pero es nuestra opción mayoritaria. Eso es lo primero que quiero hacer. Agradezco y aplaudo que quieran ir un paso más adelante, como dije, con el inglés. Yo sé que no es fácil, le puede ser complicado, pero en base a eso yo deduje más o menos cómo venía la cosa y quiero enseñarles a hacer algo ahora, que es que ustedes puedan obtener sus propios papers. No les voy a quitar mucho más tiempo, pero es importante para mí al menos que si en un momento terminamos con nuestro semestre, no sigo siendo profesor, puedan saber dónde bajar estos papers, porque la pregunta es, ustedes, lamentablemente o favorablemente, no sé cómo lo quieran ver algunos, sigo siendo el único que les manda paper en inglés, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Ok. Profe. Como Ya. el único El único que manda el paper. Desafío. No sé si es favorablemente o lamentablemente, pero bueno, yo creo que en el futuro, de verdad, cuando estén a punto de salir, me lo van a agradecer. Y otra cosa también, recuerden, ustedes como alumnos también pueden hacer intercambios. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Y si no lo saben, se los comunico. Obviamente con esta época del COVID es complicado, pero yo... Nos vamos igual. Intercambio online. Entonces, nosotros sabemos que ustedes se pueden ir a intercambio a cualquier parte del mundo, no sé cómo funciona, yo sé que tienen que postular a beca, etcétera, yo no manejo en esa parte, pero una de las cosas más importantes es hacer los contactos primero, o sea, que te acepte una universidad, por ejemplo, en Alemania, y obviamente eso es lo más complicado. Yo no puedo prometer eso porque lamentablemente yo no soy docente titular, estoy reemplazando, pero obviamente si se pudiera, podría de pronto tratar de hacer contacto si estuviera ahí y poder, así que mandar gente para el laboratorio en el que estuve yo creo que no sería tan complicado, pero bueno, ustedes son de primer año, es difícil, por lo general cuando tú te vas a un laboratorio vas en cursos mayores, tercer, cuarto año, porque vas a trabajar, no... Tampoco sería la idea de ir solamente a mirar, ustedes la idea es que se metan en el laboratorio, que hagan cosas, etcétera. Y la verdad es que con el profesor que yo estuve en Alemania, él es súper llano a recibir personas, así que no creo que haya ningún problema. Pero bueno, eso no va a ser ahora. ¿Pero por qué les digo todo esto? Porque así como puede ser una opción, obviamente en 3, 4 años, no sirve de nada si ustedes no manejan inglés. No tenemos nada que hacer. O sea, te podrán ir a España si quieren, no tengo nada malo con España, pero si se quisieran ir a Estados Unidos, a Alemania, donde yo tengo contactos, tienes que irte con inglés. Entonces, eso es la idea y por lo menos tratar de forzar un poquito el inglés. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que les quería mostrar yo? ¿De dónde bajo yo los papers? Yo no produzco papers, simplemente los bajo y ahora les voy a compartir la pantalla para mostrarles en no más de un minuto para que vean lo fácil que es. Si el día de mañana ustedes quieren aprender más, no me necesitan a mí, aquí estamos. Están viendo esta pantalla, ¿verdad? De Google. ¿Sí? Yes. Sí, profe. Okay, very great. Okay, let's go. First of all, you need to arrive in here, and no, tú necesitas llegar aquí y poner Google. Una vez que llegamos a Google, tú pondrás PubMed o PubMed, como están viendo ahí. Acá tenemos PubMed españolizado o PubMed más americanizado y nosotros ingresamos acá. Esperamos un segundo. Espera, esa no me gustó mucho. Déjame. Me cambió el formato del inicio. Vamos acá. Home. En sí, que es lo mismo, pero simplemente ustedes lo buscan ahí. Y este es más amigable. Se meten acá. Y aquí
Por ejemplo, ustedes lo único que tienen que escribir lo que desean buscar. Pueden poner COVID y aparece. Y aparecen los papers aquí, todos los papers, obviamente estamos en inglés, todos los papers de COVID que se han publicado. Ahora bien, lamentablemente aquí hay algunas publicaciones que no son gratuitas, ¿ya? Permítanme limpiar aquí todo. Entonces, por ejemplo, tú vienes acá, quieres bajar ese paper, ese review, y simplemente presionas y lo bajas. Vamos a ver. Presionamos acá. Espérenme un segundito. Y aquí te vas a PDF. Obviamente esto comprenderán que la fibra óptica en Chile es muy rápida. Y ahí tenemos el paper. Y ahí ustedes pueden ver, desde enero de 2020, la plataforma ha creado los recursos para COVID, y ahí parte dando información, y dice que este review, esta es una revisión y un análisis de las respuestas actuales al COVID-19 en Indonesia, desde el periodo de enero del 2020 a marzo del 2020. Y así con todo lo que quieran. Es decir, en el futuro, si alguno de ustedes, yo sé que obviamente están ocupados y todo, pero si quiere aprender algo, si está sumamente interesado, por ejemplo, en los tratamientos del COVID, ahí tú puedes poner treatment. Y ahí te salen te vas a los tratamientos. Por ejemplo, aquí, la terapia con células T durante el COVID, la pandemia del COVID. El manejo terapéutico de los pacientes con COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya depende de ustedes. Aquí que dice los conocimientos actuales y las mejores prácticas ortopédicas de los cirujanos, implicaciones cardiovasculares del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. No necesito seguir explicando más. A ustedes creo que les quedó claro. El punto de chiquillos es que de esa forma lo que yo quiero es democratizar el conocimiento. Es decir, ustedes el día de mañana quieren cualquier tema que sea de su área, medicamentos, aquí también hay ensayos clínicos, lo que sea. Entonces ustedes ya saben, entran a esta página, al NCBI, y van a poder optar a los papers que deseen, obviamente en idioma inglés, pero están al top del conocimiento. Simplemente se meten y están leyendo papers del 2020. Si están en su clase de, no sé, de química, también anotan acá, buscan, y si quieren ir más profundo y más al detalle, algún tema que les interesó, lo hacen. Eso, chiquillos, lo que yo, la verdad es que quería compartir con ustedes para que lo puedan usar en la medida de lo posible, cuando quieran, y obviamente nosotros los vamos a usar. Yo ahora estoy pensando cómo vamos a hacer, porque me gustaría que en algún momento no imponerle yo el paper. Me hago entender, me gustaría en algún momento, no sé, quizás cuando estemos casi a fin de semestre, no lo sé, la idea es que ustedes busquen acá un paper a su estilo, el que a ustedes les guste, trabajen en grupo y lo podamos presentar. Pero eso obviamente va a ser un poco más adelante, pero la idea es que, no sé si les parece bien, porque igual a lo mejor para mí, por ejemplo, es interesante este paper. El paper, uno de los más interesantes de este paper para mí, que es la dinámica del citoesqueleto en la regeneración del axón. Pero yo hice mi magíster en neurociencia, entonces por eso para mí a lo mejor es interesante este paper, pero para ustedes a lo mejor es interesante otro paper, que no tiene nada que ver con eso. Y sin duda, cada uno de ustedes tiene distintos intereses, o por supuesto como químico farmacéutico, a algunos de ustedes les gustarán los medicamentos que se usan, las terapias, a otros les gusta más la parte anatómica, no lo sé, son muchos alumnos, cada uno tiene sus distintos gustos. Entonces por eso les muestro esta página. ¿Qué les parece, chiquillos, la página? ¿Parece una buena idea? Bueno, ¿Acceso? Está buenarda. Está bueno. Ya, cualquier cosa ahora es de parte de ustedes, meterse ahí, tratar de ver y simplemente buscar, pues ahí va a mejorar su inglés, y bueno, no solamente su inglés, para mejorar también algún tema en particular que le interese. Aquí tienen de todo, del SIDA, de la malaria, de todo lo que se le ocurra. Aquí hay miles y miles de papers, de lo que se le ocurra, usted anota ahí y le van a salir un montón de cosas, y usted simplemente la baja y puede leerla. Y también a veces puede leer solamente el abstract, el resumen. Por ejemplo, este paper
lo vengo, lo leo esta pura parte, no, o sea, es que no está muy interesante, me voy al otro, también. Ese es el abstract, es cortito, son 10 oraciones, 10 oraciones, y eso. Eso es lo que quería compartir con ustedes, chiquillos. Ahora simplemente decir que voy a enviar el paper durante el día de hoy, antes de las 5 de la tarde, yo creo, para que esté disponible para ustedes. Nosotros lo vamos a discutir, por supuesto, en la respectiva clase, que sería ya la próxima semana. De nuevo, recordarles, por favor, que ya, si pueden ir poniéndose de acuerdo con la fecha de la primera prueba, sería la primera semana de junio, abierto a las posibilidades que ustedes den. Y obviamente yo voy a crear la prueba, voy a tratar de hacer algo similar. No la he decidido aún, como les digo, yo estoy tratando de ver cómo lo hago ahí. A lo mejor cambie, pero no lo sé. Profe, Dígame. we have a problem, profe. ¿Perdón? Ya, estoy viendo el cronograma, profe, no sé si a usted le informaron, pero la semana del 8 es una semana de repaso. Sí, me lo informaron ayer. ¿Ya lo cambió? Ah, y entonces ya cambió el cronograma. No lo cambió el cronograma porque eso lo dijeron ayer. Nosotros tuvimos reunión con los docentes de 5 de la tarde a 7:30 de la tarde. Así que eso lo dijeron ayer. Ese cronograma, por supuesto, no está cambiado en eso. Eso yo tengo que cambiarlo. Ah, ya, profe. Es que porque vimos que esa semana teníamos clase con el otro profe. Sí, a nosotros ya nos informaron ayer, así que obviamente ese cronograma tengo que modificar, tenemos todos que modificarlo, yo creo que, como les digo, ayer tuvimos reunión en la tarde, así que se va a modificar, pero no se preocupen de eso, obviamente a nosotros ya nos informaron que ustedes van a tener una especie de semana como para descansar, para repasar. No les quería comentar nada, pero qué bueno que lo manifestaste porque yo no soy el conducto, no pensé que era el No, conducto. pero nos informaron recién. Ok, a eso voy. Entonces yo quería que llegara primero como información oficial desde la jefatura de carrera. Ahora, claro, yo me uno a eso, en ese sentido, creo que le informaron que van a tener ustedes una semana de repaso o de descanso en la medida de lo posible, de descanso, entre comillas, sino yo sé que se nos informaron que ustedes tienen algunos mucha carga horaria, entonces puedan repasar y ponerse al tanto. En base a eso, la idea mía es hacer la prueba antes, para que no tengan que estar pensando en esa semana que pueden estar, entre comillas, descansando, porque sé que no es un descanso, es una pausa activa, por así decirlo, pero yo considero que es mejor que se vayan sin andar pensando que además tienen que esa prueba, porque me imagino que esa es como la idea. Así que yo voy a modificar ese calendario este fin de semana para... y bueno, nosotros ayer nos informaron varias cosas que van a cambiar, me imagino que ustedes también se las informaron. ¿Qué más información le llegó para saber? ¿Solo esa información le llegó Lo de que podemos aprobar el ramo con un rojo y arriba 4, o 4. Perfecto, ya también. ¿Y qué más? ¿Le hablaron algo más? No, nada más. De las vacaciones. Y ya, ok. Nada más. Laboratorio, nada. No, a ver, cuente, profe, cuente. No, pues si no, ya no tiene Ya, que profe, Ya, que la suelte, No ya, lo va a profe. contar si ya. si le estoy diciendo que hay un conducto regular, pues yo no puedo. profe, dígalo en alemán. No, Nosotros no decimos nada. La dejamos Nadie habla pileta. alemán aquí. No, pero no es nada malo, simplemente a ustedes les va a llegar información que veo que le está llegando información que nosotros nos dieron ayer, pero yo no soy el que tiene que dársela, no me corresponde a mí, hay conductos regulares que seguir. Así que solamente Ya, profe. traten de planificar, por favor, chiquillos, la prueba, como les digo, antes del 8, para que no se nos junte. Ustedes me cuentan cómo les va con eso y hacemos la prueba, así no están pensando en la prueba y traten de en la medida de descansar, porque yo sé que estamos todos cansados, ustedes están cansados, nosotros también, los docentes también estamos trabajando bastante para preparar las clases de esta forma. Es más cansador, yo creo que ustedes también se dan cuenta que las clases habituales. Es más demandante, porque te mandan un correo, como les digo, solamente a mí bajar correo me toma 5 horas. Cuando ustedes me mandan las pruebas, solamente eso toma como 5 horas. Entonces, y después ponerse a revisar recién. Así que sabemos que está complicado para ustedes también, por eso se decidió de esta semana de descanso, por así decirlo, o de poder ponerse al corriente. Quedo atento a sus comentarios entonces. Próxima semana nosotros, de vuelta del 21, ya deberíamos saber la fecha, así que le agradecería si pudieran tener la fecha más o menos acordada. ¿Todo bien entonces? ¿Alguna otra consulta de algo o nos despedimos por hoy?
Finalmente el paper, la señorita delegada, Francisca. ¿Cuántas personas querían paper? Bueno, no me digas que todos querían paper porque no es así. Yo sé que no, yo sé que hay algunos que no. ¿Qué la cuente? Fueron más de 20, yo los 8, conté. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. 20 conmigo. Wow. A ver. ¿Y cuántos son ustedes? Como 35. 30 y algo. Bueno, Pero hay mayoría, profe. Y además los demás no votaron. Porque los Y demás nadie no votó que no. votaron. Nadie votó la otra opción que no me acuerdo cuál era. ok. Es decir, sí, hay mayoría. La mitad 21, más uno. profe, 21. Ya, entonces estamos bien. Ya, no, yo aquí no, la decisión no fue tomada por mí porque ustedes la tomaron. Y como ustedes son personas adultas, grandes, inteligentes, son capaces de tomar decisiones, así que todo bien. Les voy a hacer llegar entonces el paper, lo voy a subir a la plataforma y la idea simplemente del paper es leerlo, analizarlo. Ojo, chiquillos, cuando uno lee un paper, y con esto termino, no les quito, no les doy más la lata, cuando uno lee un paper, obviamente yo puedo aclarar dudas, pero por supuesto ustedes tienen que ir más profundo. Si no entienden algo ahí, si hablan algo de neurona, tienen que ir y buscarlo. ¿Me hago entender? Eso también es la idea. Porque una de las opciones, no estoy diciendo que lo haga, pero una de las opciones que tengo en algún momento de hacer una prueba es mandar un paper. ¿Me hago entender? Pruebas solo de un Sí, pero ¿cómo? Pero sería como analizar el paper. Claro, entonces, por eso les digo, pónganse las pilas. Yo sé que a lo mejor algunos, siempre ha pasado, algunos no pueden leer, no quieren leer, les da flojera, no tengo idea. No he dicho que lo voy a hacer, pero estoy barajando alguna posibilidad. Tengo que decidirlo, tengo que ver. Una de las posibilidades también en este tiempo de pandemia es enviar un paper que englobe varios temas en inglés y esa es la prueba, donde va, de hecho, si se fijan y por se acá, responde en inglés. hay un paper, por ejemplo, que está interesante, que engloba por ejemplo, fíjense que lo busqué, que engloba la regulación de la regulación de la mitocondria por medio del citoesqueleto. Es decir, ahí tenemos dos tópicos que nosotros ya abarcamos. Hablamos de la mitocondria, que fue un tema que bien discutimos, hablamos del citoesqueleto, y cuando hablamos del citoesqueleto, cuando hay una regulación, también hay fuerzas mecánicas que tienen que ver con matriz. Es decir, fácilmente, en un paper como el que estoy diciendo, podríamos abarcar prácticamente todo el contenido que hemos visto, y esa puede ser una evaluación. Entonces, raya para la suma. Es bueno que nos vayamos soltando en inglés. ¿Ya? Así que lean el paper, porfa. Nos vemos la semana pasada. Nada más que decir. ¿Alguna consulta aparte de ustedes o procedemos a despedirnos? Profe, Yes. los papers que están en esa página, se podría decir que están en esa página por algo, o sea, no es como que cualquiera puede escribirlo, ¿o sí? Los papers de la página que te acabo de mostrar. Sí. Los papers en la página que están, primero que todo, un paper, cualquiera lo puede escribir en la medida de que tenga conocimiento sobre el tema. Nosotros los científicos escribimos papers. Entonces, de hecho, yo ahora estoy escribiendo 2 o 3 con mis colaboradores en Alemania. O sea, tengo uno que ya está casi listo para enviarse a revisión y en algún momento, si lo publico, se los puedo compartir. Entonces, lo que haces tú es escribirlo. ¿Perdón? ¿Cristóbal, quería decir algo o no? No, ok. Entonces lo que uno hace, Paloma, es obviamente hace experimentos o hace alguna revisión, junta información y la envía a una revista donde tiene editores científicos. Entonces, por ejemplo, a mí me va a llegar, cuando alguien postula, por ejemplo, aquí a un proyecto, si tú quieres postular a un proyecto, me llega mi información si yo trabajo en el área y se lo envían a expertos en el tema. Entonces, si yo trabajo en cáncer, se lo van a enviar a alguien que sepa mucho de cáncer en el resto del mundo, no en Chile, estas no son revistas chilenas, en el resto del mundo. Entonces, fíjate esta revista, por ejemplo, esta revista fue desarrollada por la Universidad de Boston, en USA, en la Escuela de Medicina, en Okoyama, en Japón. También está Harvard aquí. Entonces,
por lo general tú trabajas con varios colegas. Yo en el paper que estoy escribiendo estoy con colegas alemanes, franceses, eh, franceses, déjame ver quién más está. Hay una chica de Irán. Bueno, y obviamente más países, no recuerdo cuántos, pero el punto es que escribimos este artículo, lo enviamos a una revista científica, ellos analizan, ven, te dan feedback, si es correcto, si lo que tú hiciste ellos consideran que es posible publicar, es interesante, etcétera, se publica recién y queda disponible para todo el mundo para que lo bajen y lo lean y así se nutre la ciencia. Esa es la idea. No sé si respondí a tu pregunta, Paloma. Sí. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿No? ¿Nada? No. Ok, veo que no hay ninguna otra consulta. Gracias, Francisca, gracias, Antonia, gracias, Paloma, gracias, Javier, gracias a todos, Cristóbal, etcétera. Que tengan muy buena tarde. Traten de descansar en este fin de semana largo. Yo sé que les mandé un paper, pero tampoco es tan largo, es cortito. Así que, bueno, hagan lo que mejor puedan. Por mi parte me despido, como siempre, agradeciendo su amabilidad, su disposición a trabajar. Les mando un abrazo gigante. Que estén muy bien. Chaito. Chao. Cuídese. Chao, Cuídese. profe. Cuídese. Gracias, igual, Profe, chiquillos. muy Chaito. bien.